esta tarde en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Quiero agradecer especialmente a Mónica Zúñigo y a todo su equipo por haber confiado y haber querido exponer esta exhibición que ustedes ya vieron, esta exposición Inocente Silencio, que nos vincula con un tema tan doloroso, tan aún terrible, y que no hemos logrado superar ni dar luces como sociedad. En este Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, no solo estamos vinculados a los temas de nuestro pasado reciente en torno a la violación de derechos humanos en la dictadura, sino que también nos conecta con lo que son los derechos humanos hoy, y sobre todo los derechos de las niñas y niños, la base de nuestra sociedad y en quienes tenemos que poner especial énfasis. Gracias, Mónica, además porque no solo se han realizado una serie de actividades, conversatorios, reflexiones en torno a este tema, sino también se ha logrado visibilizar desde otras áreas, desde otras capas que en general no son las que solemos ver o están expuestas ante todos en nuestra sociedad. Gracias por darnos este espacio de reflexión además, y sepan que cuentan todos ustedes con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos siempre para esto, porque este es el espacio para discutir, para reflexionar, para sanar de alguna manera todos los dolores que tenemos como sociedad, pero también para proponer y con la esperanza de que juntos podemos trabajar por un futuro mejor en las distintas áreas de nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias a Jorge, a todas las panelistas de esta tarde y a todos ustedes por estar hoy día aquí. Los invitamos a todas nuestras actividades en el museo, que son amplias, variadas y con una programación muy nutrida para que nos visiten, así que para que lo vean en las redes sociales y en la página del museo. Muchas gracias. Hola. Ahí sí. Hola, muy bienvenidos todas y todos a este espacio, este conversatorio, a raíz de esta exposición que nos presenta Mónica, acá presente. Mi nombre es Malena Simonetti, trabajo en el proyecto Juntos por la Infancia de la Corporación 3xI, la Comunidad de Organizaciones Solidarias y la CPC. Y hoy día voy a estar acompañando y moderando este espacio de presentación y conversación. Y vamos a comenzar con Jorge Barudi, que nos acompaña acá desde España. Él es neuropsiquiatra, psiquiatra infantil, psicoterapeuta y terapeuta familiar. Fue docente del posgrado de Psicoterapia e Intervención Social Sistémica de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, entre los años 1983 y 1998. Es fundador de EXIL, Centro Médico Psicosocial para Víctimas de Violencia, Tortura y Violación de los Derechos Humanos en Bruselas, Barcelona y Chile. Cofundador del Instituto IFID y también autor y coautor de numerosos artículos sobre el maltrato y la protección a la infancia, así como manuales sobre violencia de género, entre otras muchas actividades y acciones que ha hecho Jorge Barudi. Así es que los dejo con su exposición aquí presente. Muy bienvenido, Jorge. Gracias por estar acá. Muchas gracias y un saludo con mucho placer y cordialidad desde aquí donde estoy. Me habría gustado, si no sé, a lo mejor se puede tener una visión de la sala, no sé por qué no la tengo, pero a lo mejor no se puede, pero si no, lo importante es poder compartir con ustedes este momento tan profundo y tan simbólico, ¿no? Cuando Mónica me pidió que le acompañara en este proyecto, evidentemente no tuve más que dar las gracias, digamos, que es una forma de retribuir al país donde yo nací, donde me formé, donde tuve mis primeras experiencias como profesional y permitió de ser la persona que soy actualmente, ¿no? Una persona que tiene como decimos nosotros, mucha juventud acumulada, digamos, para no decir que uno está, digamos, que tiene muchos años. Lo que yo quería plantear, digamos, intentar, ¿no?, plantear resumidamente, ¿no?, la relación entre el trauma hacia la infancia y este viento de esperanza que es el tema de la resiliencia, ¿no? Seguramente
Seguramente la mayoría de los que me están escuchando ha establecido esta relación, ¿no? Primero que nada, resituar el tema de cómo ya hemos llegado a considerar que uno de los traumas más, digamos, más dañinos, más mórbidos, ¿no? Que parezca redundante, es la traumatización psicológica, mental, provocada por los malos tratos a la infancia, ¿no? Al principio, digamos, los modelos más dominantes eran los modelos descriptivos, entonces se metió mucho interés en poder definir, digamos, qué es lo que era malos tratos y qué es lo que no era, digamos, y al mismo tiempo hacer distinciones entre los diferentes tipos de malos tratos, ¿no? Pero afortunadamente la investigación en estos últimos 20 años, en diferentes ámbitos, en el ámbito de la neurociencia, en el ámbito de la psicología, en el ámbito, digamos, de la psicotraumatología, ¿no? En el ámbito, digamos, de este fenómeno tan interesante que se conoce como epigenesis y cómo el entorno incluso modifica, digamos, el material genético, ¿no? Todo esto ha ido acompañando también por todas las investigaciones sobre el paradigma de la resiliencia y por lo tanto hoy día no se puede hablar de trauma cuando hablamos de malos tratos, uno de los peores experiencias traumáticas, digamos, porque la mayoría, ¿no? Hay una especie de acumulación de experiencias traumáticas, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el hecho de que la mayoría de los niños que necesitan una medida de protección, por ejemplo, han sido traumatizados, ¿no? En su familia, digamos, ¿no? Digamos, que es lo que de alguna manera también pertenece a la definición del trauma complejo, ¿no? Que las personas que han hecho daño son los progenitores, ¿no? Los progenitores, que al mismo tiempo son progenitores que han tenido experiencia ellos mismos de malos tratos infantiles severos, graves, y que no fueron apoyados ni por la comunidad, ni por las políticas públicas, ni por el Estado, digamos, evidentemente, ¿no? Y la casuística, tanto en nuestro país como la casuística en el país donde yo trabajo, en España, en Cataluña, digamos, nos muestra, digamos, que hay una historia muy terrible de malos tratos infantiles en los padres y las madres y los padres que hacen daño a sus hijos, desgraciadamente, porque no aprendieron a ejercer una parentalidad saludable, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Y porque ese es uno de los factores, digamos, que explica el daño profundo, ¿no? Pero hay otro que es más, digamos, que provoca más indignación, ¿no? Porque es la violencia institucional, ¿no? La violencia institucional, ¿no? Es decir, el cómo, digamos, tanto tiempo se demoró el mundo adulto a reconocer que el fenómeno, que los malos tratos a la infancia provocados por los adultos existía, y cómo, digamos, a medida que gracias a los movimientos, los activistas por los derechos humanos y específicamente los activistas por los derechos de la infancia, fueron de alguna manera poniéndolo como uno de los temas prioritarios, que tendría que ser un tema prioritario para las políticas públicas. La gran pregunta es cómo, digamos, en realidad todo lo que son las políticas de protección son en general políticas muy incoherentes, siguen siendo muy adultocéntricas, centradas en los intereses, digamos, de los que tienen más poder, el mundo adulto, ¿no es cierto? Y el interés superior, digamos, de los niños y de las niñas está mirado, digamos, con desmedro, ¿no? Entonces, y ahí, digamos, empieza a jugar, ¿no?, el tema de la violencia institucional, o sea, digamos, la violencia institucional es terrible porque los organismos que tendrían que desarrollar políticas públicas y poner recursos al servicio, digamos, de estos niños vulnerados en sus derechos y dañados profundamente por esta experiencia traumática, también, digamos, dañan a la infancia, ¿no?, por su incoherencia. Hay que reconocer que hay un avance. Yo tengo 40 años, 40 años de experiencia en esto y soy testigo, para agregar una nota de esperanza, y soy testigo de cómo gracias a mucha gente que pertenece a lo que nosotros llamamos la tribu de gente honorable, gente buena, digamos, ha habido mejoras, ¿no? Hay intentos de mejora.
¿no? La violencia institucional, digamos, es terriblemente. Si ya el maltrato intrafamiliar, si ya el hecho de que un niño y una niña sea maltratada y traumatizada por sus propios progenitores, ¿no es cierto?, ya es una paradoja pero horrorosa, ¿no es cierto?, atroz, ¿no? Porque es una contradicción en la cual el niño no tiene otra alternativa que silenciar, digamos, ¿no? Silenciarla porque, ¿no?, difícilmente puede denunciar a sus propios progenitores porque está en un estado de vulnerabilidad y dependencia. La violencia institucional, la violencia de las instituciones que tienen la tarea y la misión, digamos, de proteger a los niños y al mismo tiempo atribuir recursos para poder, digamos, reparar el daño ocasionado, que más es que estas instituciones se perviertan, digamos, y dañen y maltraten y al mismo retraumatizan a los niños, es algo, digamos, terriblemente indignante, ¿no? Y cuando hablamos de maltrato institucional, hablamos del maltrato institucional directo, que los niños conocen en las instituciones, digamos, que tienen que protegerlos, ¿no? Pero también hablamos del otro maltrato institucional, de las instituciones que son responsables de las medidas, digamos, y de la distribución de los recursos públicos para que existan, digamos, centros, ¿no?, de calidad, ¿no es cierto?, a la altura de las necesidades del niño traumatizado en su mundo familiar, ¿no? Y yo creo que desgraciadamente Chile tiene una historia muy terrible, ¿no? Una historia muy terrible en este dominio, ¿no?, que es, digamos, la sumación, ¿no? Se suman, ¿no? Se suma, digamos, con la complicidad justamente de los que han estado en el poder y los que están en el poder, desgraciadamente. Uno nunca pierde la esperanza, pero como las cosas van sucediendo, digamos, uno dice de nuevo más de lo mismo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué más de lo mismo? Porque en la infancia, digamos, uno se sigue preguntando, ¿eh? Yo me imagino que ustedes también, viendo la exposición, viendo, digamos, lo que Mónica y los miembros de su equipo nos están aportándole al país también, digamos, para de alguna manera despertar, ¿no?, o sumarse a este despertar, digamos, a esta anestesia colectiva. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que el mundo adulto, que fue niño o niña, que de alguna manera vivió la experiencia de lo que significa el abuso de poder del mundo adulto, que ha sido siempre adulto, el mundo ha sido adultocéntrico, ¿no es cierto?, y las barbaries, digamos, no la produce la infancia, las barbaries la produce el mundo adulto, ¿no? ¿Cómo es posible que esos adultos están anestesiados, digamos, en relación al sufrimiento infantil, ¿no? ¿Cómo es posible, digamos? Estoy hablando de la población en general, pero sobre todo a los que tienen, digamos, el poder, digamos, ¿no? Los grandes financieros de Chile, por ejemplo, digamos, claro, de repente ponen un poco de dinero en algún proyecto, digamos, ¿no? Les equipan un poco las conciencias poniendo un poco de dinero en alguna residencia o que quieren que sea ejemplar, digamos, ¿no? Aportan, digamos, por supuesto, pero en el fondo, digamos, esta anestesia colectiva, ¿no?, del mundo de los responsables políticos, cualquiera ha sido la ideología, ¿no es cierto? Evidentemente que no se puede comparar el Sename durante la dictadura, porque uno que he dedicado una gran parte de mi vida a reparar el daño, mi propio daño, por el daño provocado, digamos, por la dictadura, digamos, en personas, en familias, en niños y niñas, ¿no? No se puede comparar, digamos, ¿no? Tenemos, digamos, la experiencia, ¿no?, los testimonios de niños que pasaron por las instituciones de Sename durante la dictadura. Las instituciones de Sename fueron lugares donde los niños, hijos de prisioneros políticos, fueron, digamos, internados en centros de Sename. Eso no se ha investigado. Tampoco se ha investigado y se ha puesto a la luz el hecho de que durante la dictadura se maltrataron, se torturaron y se sometió a prisión política a más de 3.000 niños, ¿no? Y yo creo, siempre me he quedado con eso y hasta ahora nadie se ha atrevido digamos, a contradecir esta visión. Digamos que es uno de los acuerdos que se llegaron, digamos, con la cobardía militar, digamos, ¿no?
que torturó más de 3.000 niños hijos de chilenos y de chilenas, niños y niñas que fueron torturados y víctimas de prisión política, no fuera del grupo de niños y niñas que fueron cobardemente asesinados, ¿no? Entonces, hay antecedentes para decir que durante la dictadura los organismos, digamos, destinados a la protección infantil fueron utilizados, ¿no?, como lugares para, digamos, mantener, ¿no?, a los hijos e hijas de presos políticos, y eso todavía sigue en la oscuridad. Chile, no sé, mi país, digamos, mi querido país, tiene esa tendencia a anestesiar la memoria, ¿no? Por eso es tan importante este tipo de actividades, ¿no? Cómo despertamos la memoria, cómo aportamos para digamos, ponerlo sobre la mesa, digamos, para crear, digamos, un sentimiento no digo de vergüenza colectiva, porque la vergüenza no sirve para nada, sino de responsabilidad colectiva, ¿no? Un llamado a la decencia, digamos, a la decencia política, a la decencia ética, ¿no? Evidentemente que esto es un largo camino, ¿no? Es un largo camino. Esta exposición es un hito en este largo camino, ¿no? Esta exposición también es la manifestación de este fenómeno tan extraordinario que se conoce como resiliencia, ¿no? La capacidad de los seres humanos cuando reciben el apoyo afectivo y social de una colectividad, de un grupo, de hacer todo lo necesario para que los traumas, digamos, la experiencia adversa no les determinen la vida, ¿no? Lo que nosotros llamamos, digamos, heridos pero no vencidos, ¿no? Los resilientes son personas heridas pero no vencidas. ¿Y por qué no son vencidas? ¿Por qué no se autodestruyen? ¿Por qué siguen adelante? Digamos, a pesar que muchas veces acumulan una cantidad, digamos, de dolores, ¿no es cierto?, muchas veces impensables, que se manifiestan en trastornos psicosomáticos, ¿no?, en trastornos, digamos, de su sistema inmunológico, ¿no?, en un aumento, digamos, de la casuística del cáncer, etc. Digamos, es interesante, es porque en realidad ser resiliente porque uno tiene el apoyo de un contexto de personas solidarias que te permiten la emergencia de esa capacidad, ¿no? Y eso también es muy importante e interesante. Esa vergüenza que tenemos, porque hay que decir, bueno, Sename y su historia es una vergüenza, como la colonia de Dignidad. La colonia de Dignidad, digamos, es una vergüenza. Y las medidas que se toman para cambiar estas instituciones totales, utilizando, digamos, el modelo de Irving Goffman, cuando habla de las instituciones totales, son instituciones que hacen daño, ¿no es cierto?, a seres humanos en una relación, digamos, de captividad, ¿no es cierto? Evidentemente estas instituciones totales necesitan un cambio radical, no un cambio de nombre. Mira que los cambios de nombre es típico de la posmodernidad, es típico del modelo de mercado, ¿no? Se cambia el nombre, pero el producto sigue siendo el mismo, ¿no? Y se hace una especie de mercadeo, digamos, para que la gente crea que el producto es diferente, ¿no? Evidentemente tendría que haber lo que aspiramos todos, ¿no?, una esencia para enfrentar las raíces de nuestra infancia, pero desgraciadamente, ¿no?, nuestra infancia vulnerada en Chile está vulnerada también por una estructura social, ¿no es cierto?, en el cual se mantiene la desigualdad, en el cual se mantiene la pobreza, en el cual, digamos, la represión que fue violenta y terrorífica se transforma en una represión, digamos, con una metodología subliminal, que es la metodología del neoliberalismo y de las políticas de mercado, digamos, que incluso los progresistas, entre comillas, digamos, creen que la solución de la estructura social y política es ese mundo del mercadeo, esos valores de la sociedad de mercado. Que entonces la gente está alienada, hay una especie de alienación, ¿no?, una especie de anestesia colectiva para denunciar esa alienación, ¿no?, donde los oprimidos, ¿no es cierto?, le piden a los opresores que los saquen de la situación de oprimidos, digamos, ¿no?, y con el riesgo de lo que ello significa. Y en la infancia, por supuesto que en nuestra infancia, nuestros niños, nuestras niñas, y digo nuestros niños y nuestras niñas porque asumo, digamos, que los niños son, digamos, es
Los niños son parte, digamos, de la comunidad, ¿no es cierto? Son parte de la comunidad, es un valor fundamental, ¿no? Y rindo homenaje, digamos, a la infancia, porque la infancia, pues, a pesar del maltrato familiar, institucional, estatal, digamos, la infancia, con muy poco, digamos, muchas veces, digamos, puede hacer frente, digamos, para sobrepasar sus dolores, ¿no? Pero los que trabajamos tantos años en la reparación del daño, digamos, podemos testimoniar, digamos, que si no hay el recurso de protección adecuado, si no hay recurso de reparación adecuado, se produce justamente una injusticia terrible, que es, digamos, la inmolación, el sacrificio de este grupo social tan importante para una colectividad. Gracias, Mónica, por esta exposición, gracias por haberme dado la oportunidad de estar junto a ti y junto a tu equipo, ¿no es cierto?, y de haber contribuido en la medida, digamos, de mis posibilidades, y que me hace sentir soy parte, digamos, de esta manada, de esta tribu de gente buena, digamos, que lucha por la infancia. Y al mismo tiempo una denuncia, de nuevo, sumarme a la denuncia, porque, ¿no?, si uno hace esto porque quiere que esto cambie, ¿no?, que esto cambie, ¿no? No sé si los responsables políticos, no sé si hay políticos responsables de la política de la infancia en este momento escuchando, pero lo que hemos vivido siempre, ¿no?, que generalmente los políticos que tienen que ver con las políticas públicas de infancia van, lo escuchan a los expertos que hemos estudiado y trabajado durante años y años, no dan su discurso y después se van. Es como si lo saben todo. Entonces nosotros hemos encontrado, para denominar ese fenómeno, ¿no?, ellos están afectados por un mal que conocemos como estupidocracia. La estupidocracia sistémica. La estupidocracia sistémica es cuando las personas que dirigen las políticas públicas fueron nombrados no porque son expertos en el tema, fueron nombrados porque están al servicio de los que tienen el poder en ese momento, y por lo tanto, digamos, muchos instrumentos para el cambio no tienen, ¿no? Y los que están trabajando en el terreno, en la atención directa, como son los compañeros que trabajan en los PRM, los compañeros que trabajan en la asociación, etcétera, etcétera, digamos, generalmente están alejados de estas fuentes de poder. Y esta fuente de poder, y con eso termino, ¿no es cierto?, esta fuente de poder, ¿no es cierto?, entorpecen el trabajo, ¿no?, saludable que se está haciendo. ¿Por qué? Porque imponen una burocracia impresionante, digamos. Yo creo que en eso digamos, también, ¿no?, de alguna manera, la violencia institucional pasa por esa violencia burocrática, ¿no?, que hace que la mayoría de los equipos, fuera de que no tienen los recursos necesarios e indispensables, fuera de que están muy aislados, ¿no?, trabajando, fuera de que no hay trabajo en red, que sanidad no se entiende bien con Sename, que no hay políticas ni protocolos ¿no?, de colaboración, y solamente son formales, ¿no? Existe otro fenómeno, es que las personas que están intentando hacer algo interesante, como el dinero público, lo dan. Esas instituciones se creen con el derecho de una fiscalización, ¿no es cierto?, que hace que hicimos una pequeña microinvestigación con una ONG que trabaja en el tema. El 60%, o a veces un poco menos, ya digamos la mitad del tiempo de un profesional de una atención directa pasa en llenar papeles, en llenar documentos para satisfacer, ¿no?, los puestos, digamos, designados de los funcionarios estatales, digamos, que son burócratas que están dentro de la fenomenología de la estupidocracia sistémica. Gracias, Mónica, porque tu exposición nos trae esperanza, nos trae, digamos, valentía, nos trae, digamos, esta especie de insumo que necesitamos, a pesar de los años que llevamos en esto, para seguir en el tiempo que nos queda, digamos, haciendo lo mejor y aportando lo mejor para la infancia, ¿no? Afortunadamente tenemos detrás de nosotros hoy día la investigación neurocientífica, que nos da elementos científicos para, digamos, de alguna manera fundamentar lo que decimos. Son las relaciones interpersonales las que superan
el trauma de los malos tratos. Solo la calidad de las relaciones interpersonales es lo que puede influenciar en la prevención de los malos tratos y en parar la transmisión transgeneracional. En el fondo es el amor, ¿no? La capacidad de los seres humanos de amar, digamos, ¿no? Por el cerebro social que la naturaleza nos ha dado y que nos permite emocionar y tener este fenómeno tan maravilloso que es la empatía y vincularnos desde la afectividad. Muchas gracias, Mónica, y a todos los compañeros y compañeras y personas que nos están escuchando. Muchas gracias. ¿Hola? Ahí. Muchas gracias, Jorge, por tus palabras tan certeras. Acá varias cosas que quisiera rescatar muy brevemente, pero tú partiste hablando del viento de esperanza, de la resiliencia, y por ahí dijiste heridos pero no vencidos. Creo que eso es muy relevante con la exposición que nos muestra Mónica y con los temas que tú planteas. Y lo de la violencia institucional, sin duda, que es algo que, si bien se ha vivido históricamente, hoy en día seguimos viviéndola. Vemos como el tardío reconocimiento de esas violaciones a los derechos de los niños, las niñas, la burocracia, políticas incoherentes, la falta del trabajo en red desde el intersector. Lamentablemente eso es algo que todavía vemos, y como tú decías, hay intentos de mejora, efectivamente los hay, pero aún son totalmente insuficientes, y por eso estamos acá y necesitamos un cambio estructural ahí también. Y como tú mencionabas, Jorge, gracias por eso, la investigación científica también es clave. Hablaste del amor, pero también de los datos de aquellos que están haciendo programas y están haciendo acciones que tienen su validación desde la ciencia y que están dando resultados desde esta resiliencia, desde la esperanza.